Dr. José Arizmendi Brito, conferencista desde República Dominicana, ginecólogo obstetra, con fellow de medicina materno-fetal. Nos presenta el tema Screening y prevención de los trastornos hipertensivos del embarazo. Buenas noches, es un placer y un honor para mí compartir con ustedes en esta oportunidad, en este evento científico dedicado al maestro José Ascanio Gómez Quesada, el cual goza de mi respeto y admiración. En esta noche compartiré con ustedes el tema Screening y prevención de los trastornos hipertensivos del embarazo. Aún en el 2020 seguimos hablando de preeclampsia. ¿Vale la pena aún hablar de preeclampsia? Quiero contestar esta interrogante con lo que dice el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetra en su boletín práctico número 202. Cito: los trastornos hipertensivos del embarazo constituyen una de las principales causas de mortalidad materna y perinatal en todo el mundo. La preeclampsia complica del 2 a 8% de los embarazos. En América Latina y el Caribe, los trastornos hipertensivos son responsables de casi 26% de las muertes maternas. En los países en desarrollo, el 16% de las muertes maternas pueden atribuirse a trastorno hipertensivo del embarazo. Por esas razones y otras más que voy a compartir con ustedes en lo adelante, debemos seguir hablando de preeclampsia y sobre todo haciendo un enfoque preventivo. La medicina es cambiante y lo mismo ha pasado con la definición que antes conocíamos de preeclampsia. Los desórdenes hipertensivos del embarazo pueden clasificarse como preeclampsia, aquella paciente que desarrolla hipertensión luego de las 20 semanas de gestación con unas cifras tensionales sistólicas mayor a 140 y diastólica mayor a 90, con la presencia o no de proteinuria y otros hallazgos sistémicos. La hipertensión gestacional, hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, la hipertensión crónica en aquella paciente que previo al embarazo ya tiene el diagnóstico de hipertensión o que se hace diagnóstico antes de las 20 semanas. La eclampsia, una complicación de la hipertensión, de los trastornos hipertensivos del embarazo, mejor dicho, en donde se presentará convulsiones tónico-clónicas que no pueden ser atribuibles a otra causa. El síndrome GEL, una condición caracterizada por hemólisis, enzimas hepática elevada y un bajo recuento plaquetario que sin duda alguna agrega una morbimortalidad sumamente importante tanto para la madre como para el feto. Dentro de los factores de riesgo de preeclampsia son conocidos por nosotros solamente a manera de recordatorio: la nuliparidad, la gestación multifetal, la preeclampsia en un embarazo anterior, la hipertensión crónica, la diabetes gestacional, la estrombofilia, el lupus eritematoso sistémico, un índice de masa corporal antes del embarazo superior a 30, el síndrome de anticuerpo antifosfolípido, la edad materna mayor a 35 años, y qué decir de las técnicas de reproducción asistida que cada día van en aumento, al igual también que las nefropatías. Hay un dato que debo resaltar, y es que a nivel mundial 76,000 mujeres y 500,000 bebés mueren a cada año a causa de este trastorno. Principalmente los bebés mueren secundario a la prematuridad y complicaciones asociadas. La frecuencia de preeclampsia no se reduce con las siguientes acciones. Si usted cree que va a reducir preeclampsia mandando a la paciente a reposo en cama, está equivocado. Restricción de ejercicio, cambio en la dieta como la restricción de sal, suplementación con magnesio, zinc, folato y otros no han demostrado tener una evidencia significativa en la disminución de la frecuencia de preeclampsia. Ahora, la literatura sí cita que en pacientes con una dieta inadecuada y valores disminuidos de consumo de calcio, la suplementación con calcio puede mostrar una disminución significativa en la presencia de preeclampsia. La fisiopatología de la preeclampsia sin duda alguna es compleja. Se ha descrito
como un síndrome heterogéneo de etiología multifactorial, en donde van a intervenir múltiples factores como son ambientales, inmunológicos, genéticos. El desbalance angiogénico toma parte preponderante en que se desarrolle o no la preeclampsia. Y es que en el embarazo normal debe haber un balance entre factores angiogénicos y antiangiogénicos, como son el tirosinquinasa 1 y el factor de crecimiento placentario. Cuando esto se da, cuando se mantiene un ambiente armonioso entre ambos, las células del endotelio estarán sanas. Habrá entonces vasodilatación, factores anticoagulantes, circulante en sangre materna y regulación de la permeabilidad vascular. Ahora, en las pacientes que van a desarrollar preeclampsia, sucede una alteración y hay un desbalance en este ratio angiogénico. Habrá entonces un aumento del tirosinquinasa 1 y una disminución significativa, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, del factor de crecimiento placentario, mostrando entonces disfunción endotelial, vasoconstricción, agentes procoagulantes, circulante y un aumento en la permeabilidad vascular. Es importante entender este desbalance, ya que será muy significativo a la hora de aplicar el ratio para establecer la presencia o no de preeclampsia. Podemos subclasificar dependiendo del momento de la edad gestacional en el que se presente esta condición en preeclampsia de inicio temprano, preeclampsia prematura, preeclampsia de inicio tardío, preeclampsia a término. Las repercusiones maternas y sobre todo fetales van a depender mucho del momento en que se presente la preeclampsia. Dentro de las complicaciones, quise dividirla en complicaciones a corto plazo y complicaciones a largo plazo. Dentro de las a corto plazo podemos citar la restricción del crecimiento fetal, el oligohidramnios, la muerte fetal intrauterina, el parto prematuro, un puntaje de Apgar bajo, el bienestar fetal no asegurado durante el trabajo de parto e incluso la necesidad de llevar estos bebés a UCI neonatal. Dentro de las complicaciones a largo plazo tenemos la parálisis cerebral, un bajo coeficiente intelectual, la pérdida de la audición, la discapacidad visual, la resistencia a la insulina, la diabetes mellitus y la arteriopatía coronaria e hipertensión. Está demostrado hoy por hoy que los hijos de madre con trastorno hipertensivo del embarazo tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad coronaria e infarto agudo del miocardio en una edad más joven. La ISUO, en una de sus guías prácticas, titulada El rol del ultrasonido en el cribado del seguimiento y la preeclampsia, nos dice que una evaluación global del riesgo de preeclampsia debe abarcar 4 áreas amplias. Primero, un perfil de riesgo personal. Este comprende la edad, la etnia, la paridad, el tabaquismo, la historia clínica, médica y obstétrica y el uso de métodos anticonceptivos. Segundo, un perfil de riesgo metabólico. Aquí comprende el índice de masa corporal e historia de diabetes. Tercero, el perfil de riesgo cardiovascular, comprendido por condiciones cardiovasculares existentes y la medición de la presión arterial media materna. Y cuarto y último, el perfil de riesgo placentario, comprendido por el Doppler de las arterias uterinas y los biomarcadores serológicos maternos. Si entramos ya en detalle específico de cuáles son las alternativas de cribado de riesgo de preeclampsia que tenemos hoy por hoy disponible, son las siguientes: factores maternos, presión arterial media, índice de pulsatilidad de la arteria uterina y factor de crecimiento plaquetario. La literatura hace referencia de forma específica a cuál será la tasa de detección que vamos a tener dependiendo el factor que utilicemos. Ahora,
Hoy por hoy, la recomendación es que utilicemos un método de cribado combinado, en donde podremos aumentar la tasa de detección en un % significativo hasta un 90% para preeclampsia menor a las 34 semanas, un 75% para preeclampsia menor a 37 semanas y un 47% para los casos de preeclampsia mayor a las 37 semanas. Una mujer se va a considerar entonces como de riesgo o de alto riesgo cuando presenta un índice mayor a 1 en 100. Cuando hacemos el cribado, vamos a tener entonces dos grupos específicos. Hacemos cribado en las 11 a las 13.6 semanas del embarazo. Podemos tomar un punto medio como las 12 semanas y una evaluación posterior de riesgo a las 22 semanas. En este cribado tendremos entonces una población de alto riesgo y una población de bajo riesgo. En la población de alto riesgo podemos intervenir y aplicar aspirina desde las 12 semanas hasta las 36 semanas de gestación, modificando de forma significativa el riesgo de desarrollo de preeclampsia. En esta gráfica podemos ver la tasa de detención de preeclampsia en el cribado combinado, tanto en el primer y segundo trimestre, utilizando los factores maternos, la presión arterial media, el índice de pulsatilidad de la arteria uterina y el factor de crecimiento plaquetario. Podemos predecir, si hacemos cribado combinado, aproximadamente un 90% de la preeclampsia precoz, un % muy significativo y que va a disminuir significativamente la morbimortalidad que tiene la preeclampsia. En el grupo de bajo riesgo, gracias a Dios, este corresponde al 90% de las pacientes evaluadas y aquí es poco probable que se desarrolle preeclampsia. Lógicamente, también se va a hacer un seguimiento en el segundo trimestre a las 22 semanas de gestación. En el grupo de alto riesgo, comprendido entonces por el 10% de las pacientes restantes, este contiene 75% de aquellas pacientes que van a presentar preeclampsia antes de las 37 semanas. El seguimiento para estas pacientes de alto riesgo está comprendido en control sonográfico y exámenes de laboratorio. Este va a depender del índice de pulsatilidad de la arteria uterina para variar su frecuencia, si más o menos frecuente. El ratio tirosinquinasa 1 y factor de crecimiento placentario se ha demostrado que su utilidad, sobre todo en la exclusión de preeclampsia y en la predicción de efectos adversos asociados a la enfermedad. Se va a diagnosticar preeclampsia cuando este ratio sea mayor a 85 en gestaciones con una edad gestacional menor a 34 semanas y mayor a 110 en aquella comprendida en las 34 a 36.6 semanas. Y se va a excluir preeclampsia cuando este sea menor a 38. Este ratio es sumamente importante en aquellos casos en donde el diagnóstico de preeclampsia no es del todo claro y existe la duda para usted saber si puede dar un manejo conservador dependiendo de los valores obtenidos en este ratio. En las pacientes que tengan un valor comprendido entre 38 y 85, se va a recitar a la paciente en lo adelante para una reevaluación. Hay múltiples estudios, incluso recientemente, del año 2 publicado, esta revisión en el año 2020, en donde especifica y apoya que el uso de 150 miligramos de aspirina por día en pacientes menores de edad gestacional a 16 semanas hasta las 36 semanas resultó en una incidencia de 62% menos de riesgo de presentación de preeclampsia pretérmino en comparación con los casos de placebo.
¿Por qué utilizamos entonces 150 miligramos y no utilizamos 81 o no utilizamos menos? Y es que aproximadamente el 30% de las mujeres no responde al efecto de la aspirina a una dosis de 81 miligramos, pero solo 5% no responde a su efecto a diario en dosis de 162 miligramos. Entonces, en base a este enunciado, es que está indicado que utilicemos 150 miligramos diario. La efectividad va a depender del cumplimiento y es recomendable que se utilice en la noche, sobre todo al momento de la paciente acostarse. ¿Se recomienda o no se recomienda que se utilice aspirina de forma universal para todas las pacientes? Siendo este un medicamento de bajo costo y gran disponibilidad, podríamos decir entonces que se podría utilizar o no en todas las pacientes para disminuir la morbimortalidad. Los estudios se refieren que no es factible utilizar preeclampsia en todas las pacientes, ya que solo un 10% pertenecerá al grupo de alto riesgo y como sabemos, este medicamento, al igual que los demás, tiene riesgo sobre todo de hemorragia y otros eventos adversos, por lo cual no está indicado aspirina de forma universal en todas las pacientes. Las contraindicaciones para el uso de aspirina, independientemente de que pertenezcan al grupo de alto riesgo, en aquellas pacientes que tienen úlcera gastroduodenal crónica, antecedentes de hemorragia digestiva, alergias o hipersensibilidad a los salicilatos o a los AINE, trastorno de la coagulación, el asma grave y la insuficiencia renal o hepática grave son contraindicaciones para el uso de aspirina. A manera de conclusiones, es importante recordar que el cribado en la semana 13 a 11 identifica un grupo alto de riesgo en el que la administración de aspirina puede reducir de forma sustancial la incidencia de preeclampsia pretérmino. El cribado durante el segundo y tercer trimestre identifica un grupo de alto riesgo en el cual la monitorización intensiva puede facilitar el diagnóstico precoz de la preeclampsia y una reducción de eventos perinatales adversos asociados a esta patología. La relación del ratio tirosinquinasa 1 y factor de crecimiento placentario como un marcador independiente puede predecir más del 75% de los casos que desarrollarán preeclampsia dentro de las siguientes 4 semanas. La combinación de factores maternos, presión arterial, Doppler de la arteria uterina y determinación sérica del factor de crecimiento placentario entre las 11 y 13 semanas de gestación parece ser el método de cribado más eficiente para la identificación de mujeres en riesgo de preeclampsia. Creo que la mejor medicina es la medicina preventiva, por lo cual está en nuestras manos disminuir la tasa de presentación de preeclampsia y sobre todo la morbimortalidad que ella engloba. Muchísimas gracias por su atención. Recibamos con nosotros al doctor Fernando de León, presidente del Comité Científico, y a la doctora Clara Artiles, presidenta del Congreso, con las palabras de agradecimiento y despedida. Buenas noches, estimados colegas. Queremos darle las gracias por habernos acompañado durante el desarrollo del programa del día de hoy. Desearle felices sueños y lo esperamos mañana a las 10 a.m.